Pues ayer empezamos el mes de junio. ¿Sabéis lo que significa? Que ya tenemos que mirar más el aire acondicionado, ya venimos un poco más acalorados a la iglesia, ya entramos en estos meses en que, bueno, tenemos sol, tenemos tiempo fuera por la tarde para pasear hasta las 10 de la noche. Estamos ya entrando en verano. Y este verano, pues estaremos mirando juntos aquí, esos domingos por la mañana, vamos a estar mirando el libro de Primera de Timoteo. Esa es la primera epístola, la primera carta que escribe Pablo a Timoteo. Timoteo, que ya habíamos conocido en Hechos, habíamos visto a este compañero de Pablo que viajaba con él, y ahora vamos a ver las instrucciones del apóstol Pablo para Timoteo. He puesto como lema para esa serie de mensajes, pelea la buena batalla. Ahora, voy a explicar un poco más esta imagen y por qué he hecho esta imagen así, pero vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este verano. También os comento que voy a animar que vayamos leyendo semana tras semana tras semana. Entonces tengo dos planes de lectura. Un plan es proponer como meta todos los domingos de este verano leer la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Semana tras semana tras semana. Son 6 capítulos cortos, o sea, tampoco es una lectura como si fuera a decir, vamos a leer el libro de los Salmos. Eso ya es mucho más largo. Pero es algo que se puede hacer. Decir, mira, yo entre el sábado por la noche o el domingo por la mañana, cuando mejor me venga, voy a leer todas las semanas Primera de Timoteo. Y así, cuando vamos entrando en estos mensajes, vas a decir, eso conecta con lo que dice también en el capítulo, y vas a tener ese trasfondo mientras estamos meditando juntos. Bien, tengo otro plan de lectura que para los que dicen, bueno, no sé si puedo leer todas las semanas la misma, o sea, tanto tiempo, pues voy a ir enviando las semanas pues un pasaje y el pasaje específico que vamos a estar mirando en ese domingo. Por lo tanto, igual serán 8, 10, 12 versículos, por lo menos leer esto. Y así cuando venimos juntos al culto, venimos ya con pensamientos sobre lo que estamos viendo o estaremos viendo juntos, ¿vale? Así que os quiero animar en cuanto a esto y espero que este verano sea un tiempo de mucha bendición juntos, meditando en estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a entrar en lo que tenemos para introducir estos mensajes. Bueno, primeramente quiero poner un poco del trasfondo histórico y para eso tenemos que ir al último versículo del libro de los Hechos. ¿Cómo termina Hechos? Pues Hechos termina de una manera realmente sorprendente. Dice así el versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Quizás a primera vista dices, David, yo no veo nada sorprendente, nada extraño. Os explico lo que más me llama la atención de este versículo. Es esta frase aquí, 2 años. Incluso 2 años enteros. ¿Por qué me llama la atención? Porque es una forma rarísima de terminar un libro. Porque obviamente si Lucas sabe que son 2 años enteros, ¿qué sabe Lucas? Que había terminado su encarcelamiento. Habían liberado a Pablo. Que Pablo 2 años enteros estaba encarcelado y después de 2 años enteros sale. Y nosotros decimos, ¿y qué hace? Y Lucas no nos cuenta. Lucas termina el libro, sella el libro y dice, ya está el libro. Eso es lo que el Dios quería que tuviéramos. Pero decimos nosotros, Lucas, por favor, ¿qué hizo Pablo?
dónde fue, porque si le soltaron, había un momento que igual parecía que le iban a matar. Y él escribe a los filipenses y dice, pues para mí el vivir es Cristo, y si muero, mejor me lo pones. Bueno, sí, ganancias es lo que dice, pero ese pensamiento de que yo no estoy temeroso de dar mi vida, pero obviamente no ocurrió. Para él, al final, salió para vivir para Cristo y sigue predicando el Evangelio, pero Lucas no nos cuenta esa parte de la historia en ese libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces nos preguntamos, ¿y qué fue lo que Pablo hizo? Bueno, podemos un poco recordar que en Romanos 15, Pablo había dicho, cuando escribió a los romanos, quiero ir hasta vosotros en Roma, pero realmente solo voy de paso, porque ¿a dónde quiero ir? Efectivamente, Pablo quería venir aquí, a España. No, no todos los países tienen el privilegio de decir, ahí estamos, en la Biblia. Pero fíjate, aquí en España sí. Lo que es más, la costa este de España tiene el privilegio de decir, fue hacia aquí que venía Pablo. Ahora, no tenemos un pasaje de la Biblia que narra ese viaje a España. Lo que sí que tenemos es la tradición de diferentes personas en la Iglesia que dicen que que efectivamente Pablo vino a España. La tradición más fuerte dice que Pablo llegó a Tarragona, y si quieres visitar a Tarragona, de hecho, nosotros pasamos el verano pasado por Tarragona y realmente es precioso, o sea, justo el teatro romano está mirando el mar, realmente muy bonito, y la tradición dice que Pablo llegó hasta ahí y predicó el Evangelio en Tarragona, y luego después las cosas empiezan a ser un poco más nublados, si seguía bajando por la costa, por esta zona o más allá de esta zona. El caso es que es bastante probable que cuando termina el libro de los Hechos, Pablo coge y viaja para cumplir con su misión de llevar el Evangelio a España. Pero también tenemos este versículo de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, donde Pablo dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Y la verdad es que este versículo es un poco difícil de interpretar. Parece decir que Pablo también pasó un tiempo en Éfeso, que Pablo estaba en Éfeso y abandona Éfeso camino a Macedonia, por cierto, eso es Filipo, o sea, si podemos recordar la carta a los filipenses, eso es Macedonia. Y entonces parece que quizás Pablo, después de visitar España, visita también Éfeso y luego abandona Éfeso para continuar hacia Filipo. Ahora, no digo que tiene que ser así porque es posible que también Pablo está echando mano aquí a la memoria, porque en su tercer viaje misionero, Pablo había dejado a Timoteo atrás. Bueno, si miramos en Hechos 21, vemos precisamente que Pablo deja a Timoteo en Éfeso y continúa hacia Macedonia. Entonces, hay mucho debate en cuanto a todo esto. Pero todo esto para poner un contexto que o Pablo visita a Éfeso o Pablo está preocupado por el ministerio en Éfeso y sabiendo que está Timoteo todavía en Éfeso, le manda esta carta. Entonces, cuando hablamos de Éfeso, vamos a poner un poco de contexto para que en nuestra mente tengamos algo. Vale, aquí abajo, vamos a empezar aquí abajo. Y aquí abajo veis lo que es Turquía. Esta es la costa de Turquía, lo que nosotros conocemos como Turquía hoy en día. En la Biblia siempre sale como Asia. La Biblia lo llama Asia, aunque para nosotros ya Asia nos metemos en la China, ¿vale? Pero en la Biblia cuando habla de Asia o Asia Menor, estamos hablando de esa zona aquí. Y Éfeso, ya podemos ver más de cerca esta costa,
Éfeso es un puerto natural que estaba en esta costa. Por cierto, si visitas Éfeso hoy en día, cosa que nosotros tenemos en la lista de cosas que queremos hacer en algún momento, nos dicen que hoy en día ya no es puerto, porque el río trajo todo, o sea, tanto sedimento y lo depositaba que hoy por hoy ya no es un puerto, curiosamente. Pero en los días de Pablo sí que era un puerto y era sumamente conocido en el mundo antiguo como un puerto de comercio. Pero no solo por eso, sino es que si empezamos a mirar aquí arriba, vemos pues esa cultura romana, y aquí tenemos un teatro, aquí también otra imagen de un templo antiguo, aquí las ruinas de lo que quedan de otras construcciones, y aquí vemos lo que es una imagen. Esa es la imagen de Diana, la diosa de los Éfesos. Y si recordamos un poco de lo que nos dice, nos cuentan Hechos, sabemos que Pablo llega a esta ciudad y se monta un jaleo impresionante. ¿Por qué? Porque las personas se estaban convirtiendo de la diosa al Dios verdadero. Y por lo tanto, los que trabajaban, los que fabricaban estas imágenes, tenían miedo por su negocio y por lo tanto empezaron a armar un jaleo en esta ciudad. Esta es la ciudad donde está situado Timoteo, y ahora Pablo le manda esta carta en los últimos años de su vida. Pablo ya ha estado encarcelado, tiene unos años de libertad entre los años 63 y 64. Entendemos que lo vuelven a poner en la cárcel y por el año 66, según entendemos la cronología del Nuevo Testamento, Pablo es ejecutado en Roma, seguramente bajo el emperador Nerón. Bien, entonces estamos al final de la vida, el ministerio de Pablo, y escribe a Éfeso, a Timoteo. Esta carta, Pablo la presenta de esta manera. Vamos a leer juntos los primeros versículos de la carta. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo. Bueno, si podéis leer conmigo, pero yo tengo que poner las gafas porque empecé y digo, uy, no veo nada. Sabía lo de apóstol de Jesucristo, pero a partir de allí estaba mal. Por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del nuestro Señor. Bien, lo que encontramos aquí es la información que esperamos encontrar. No hay ninguna sorpresa en estos primeros versículos de la carta. Lo que encontramos es primeramente el autor, en segundo lugar el destinatario y en tercer lugar ese deseo, ese saludo que se da para ellos. Bien, primeramente, ¿quién es el autor? Es Pablo. Pablo se presenta a sí mismo como siempre, un apóstol de Jesucristo. Recordemos que la palabra apóstol significa enviado. Él fue enviado. Él tenía una misión. Si recordáis, en el camino hacia Damasco, tuvo el encuentro con Cristo y Cristo le dijo, tú vas a ser un testimonio para mí delante de gentiles, judíos, reyes, vas a dar testimonio de mí. Y este es el apostolado. Él fue enviado y nos dice que aquí que es un apóstol de Jesucristo, Jesús lo envió, y ahora dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. Es interesante, esto no salió de Jesús exclusivamente, sino realmente era conforme a la voluntad de Dios nuestro Salvador. Por cierto, esta frase no es una frase común. Aunque lo vemos más en estas últimas cartas de Pablo. Pero Dios nuestro Salvador, muchas veces cuando pensamos en el Salvador, pensamos en primer lugar en Jesús. Pero tenemos que entender que ¿quién fue el que envió a Jesús? Fue el Padre. Por lo tanto, ese pensamiento no es un pensamiento raro,
efectivamente Dios también es el que nos salva por medio de Jesús. Y luego dice, y también del Señor Jesucristo, así que tenemos un poco de énfasis puesto sobre la persona de Jesús. Y ahora, si Dios es nuestro Salvador, Cristo es nuestra esperanza. Me encanta ese pensamiento, ¿no? Puesto que somos salvos, ¿qué tenemos? Ya tenemos un enfoque nuevo. Estábamos pensando, bueno, ayer ir al tanatorio nunca es agradable. Ves el dolor, sobre todo cuando es una muerte inesperada. Anteayer, este hombre, amigo de el padre de una amiga de Maribel, salió de su casa para, yo qué sé, comprar el periódico para tomar un café y no sabía, no tenía ni idea de que este día había un conductor de autobús urbano que iba a tener un episodio, un momento de mareo y el autobús que llevaba saltó a la esquina, a la curva y se llevó a este señor por delante. Ese pensamiento que es impensable para la familia, justo, el hombre estaba bien y ahí están en el tanatorio. No es agradable estar en el tanatorio, pero aún menos cuando una persona no tiene esperanza. El hermano del fallecido estaba ahí, el hermano tiene 90 años y estaba entero el hombre. Acaba de perder a su hermano pequeño y sin embargo entero el hombre. ¿Por qué? El hombre tiene una esperanza. El hombre sabe en quién ha puesto su fe y él sabe que su momento llegará pronto, pero está preparado para esto. El resto de la familia desecha porque lloran, sienten la tristeza como los que no tienen esperanza. Bueno, Pablo se presenta a sí mismo como uno que ha sido salvado y uno que tiene esperanza. ¿Y escribe a quién? A Timoteo. Me encanta la frase, verdadero hijo en la fe. Pablo se presenta en un momento, más adelante, se presenta como un hombre que no estaba casado. Y muchos han entendido, por lo tanto, que Pablo nunca se había casado. Pero parece bastante probable, y aquí tengo que decir bastante porque tampoco puedo ser dogmático, pero parece que Pablo sí que estuvo casado cuando era bastante joven. Pablo, escribiendo a la iglesia, habla de las viudas y luego habla de los solteros. Y decimos, soltero es el que no se ha casado nunca. Bueno, parece que quizás lo que Pablo está haciendo es hablando a los viudos. De hecho, lingüísticamente es curioso notar que la palabra viudo no es una palabra que siempre existe en todas las culturas. Casi todas las culturas tienen en la palabra o el concepto de la viuda, pero el viudo no siempre existe en los lenguajes. Y quizás es el caso que en la Biblia, que Pablo escribe a los solteros queriendo decir viudos. Y si es así, Pablo después se presenta a sí mismo y dice, ¿cómo soy yo? O sea, Pablo no tenía una esposa en ese momento, eso está claro, pero quizás Pablo había perdido una esposa. Desde luego, para un judío, en la posición de Pablo, un fariseo de los fariseos, lo más normal es que Pablo hubiera estado casado. Era una cosa que se esperaba de un rabino en la posición de Pablo. Quizás la pérdida de su esposa le llevó incluso con más celo a intentar perseguir a la iglesia. Una vez más, no puedo ser dogmático en estas afirmaciones, pero parece bastante probable. Digo todo esto para decir, si Pablo efectivamente había estado casado, parece que su esposa murió antes de que pudiera tener hijos. No tenía ningún hijo según la carne. Y sin embargo, Dios le dio hijos espirituales. Y entre ellos es Timoteo. Leemos cuando Pablo conoció a Timoteo en su segundo viaje misionero. Vio a Timoteo, ya conocía a su madre, conocía a su abuela y se lo llevó con él para empezar a entrenarle en el ministerio. Y le llama
mi verdadero hijo, bueno, en la fe. No había nadie que tuviera esta relación tan cercana como Timoteo con Pablo. Y luego terminamos ese pasaje con el deseo, gracia, misericordia y paz. Tengo que admitir que muchas veces leo esos deseos, ¿no? Y un poco, sí, gracia, misericordia, paz. Sí. Pero paremos a pensar en lo que está diciendo Pablo. Primeramente, el deseo de gracia. ¿Qué es la gracia? Nosotros muchas veces lo definimos como recibir algo de Dios que no merecíamos. Algo que jamás podríamos haber dicho, Dios, tú me debes. ¿Quién podría hablar a Dios en estos términos? Nadie. Pablo desea que Dios les dé cosas que ellos no merecen. Y luego después dice misericordia. Ay, por cierto, ¿cómo termina la carta? ¿La tienes ahí? El capítulo 6. ¿Cómo termina el capítulo 6? Pablo desea que la gracia esté con todos vosotros. La carta empieza con la gracia y termina con la gracia. Pero luego habla de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, es interesante. También tiene que ver con un favor, con algo, un trato especial, ¿no? Pero misericordia quizás es lo opuesto de lo que es la gracia. Sin la gracia, Dios da lo que no merecemos. En la misericordia, Dios no da lo que sí merecemos. Y la salvación siempre tiene que ver con misericordia y gracia. ¿Qué es lo que merecemos nosotros, bíblicamente? ¿Qué es lo que nosotros, si tuviéramos que decir, Dios, dame todo lo que me viene, quiero todo lo que me pertenece? ¿Qué es lo que nos pertenece, bíblicamente? La ira de Dios, dice Pablo a los romanos, que es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Eso nos hace pensar dos veces antes de empezar a demandar a Dios. Cuidado con decir, Dios, tú me tienes que dar lo que yo merezco. No quieres pedir así a Dios, porque lo que nosotros merecemos es algo terrible. Pero ese pensamiento de que en Cristo Dios puede tener misericordia y no darnos lo que nosotros merecemos. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que nosotros merecemos, Dios lo dio a otra persona. La ira que nosotros merecemos, Dios la descargó sobre su propio Hijo. La muerte que era nuestra, esa separación de Dios, sufrió nuestro Salvador en nuestro lugar. Esta es la gran misericordia de Dios. Pero, ¿qué de la gracia? La gracia viene cuando Dios nos da lo que no merecemos. No solamente castiga a Cristo en nuestro lugar, sino que Dios también pone sobre nosotros la perfecta justicia de Cristo. Dios nos ve vestidos de la perfecta justicia de Cristo. Dios nos trata como si fuésemos nosotros sus hijos. Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y no solo eso. No es solo decir esa ficción legal de que Dios me trata como si fuese su hijo, sino que Dios pone dentro de mi corazón su Espíritu Santo, hace morar su Espíritu en mí para que el Espíritu me siga transformando y me promete un día, cuando yo vea a mi Salvador cara a cara, voy a ser transformado en la misma imagen, el mismo instante, y va a decir, seré transformado en la imagen de Cristo Jesús. Y no es algo de ficción. No es algo de que, bueno, Dios me trata como su hijo, pero todo el mundo sabe que no es verdad. No, es una verdad y será una verdad para siempre. Yo gozo no solamente de misericordia, sino gozo también de gracia. ¿Y el resultado cuál es? Pablo dice, tenemos paz
para con Dios. Eso es el motivo de gozo del creyente, que yo sé que tengo paz entre Dios y yo. No tengo que estar preocupado sobre lo que va a pasar en la muerte. A veces pasa en esta vida, ¿no? Igual alguien te promete algo, no hay nada peor que un jefe que te promete. Recuerdo hace años, no era una jefa, pero iba al hospital para el tema del control de la sangre, que tengo que ir por los medicamentos que tomo, y la doctora me dice, ¿sabes que es una pena que tengas que venir aquí al hospital y perder tiempo aquí en el hospital esperando cuando tú tienes que ir a trabajar y tú tienes tu vida, tú tienes tu familia? Dice, el día que me jubile, te voy a regalar una máquina de estas y tú vas a poder hacer controles en tu casa. Me hacía ilusión. Las máquinas estas tienen un valor de, bueno, no sé si son 400, 500 euros, qué precio tiene. Pero yo pensé, como me da una máquina de estas y puedo en mi casa tranquilamente hacer mis controles, mi vida va a mejorar muchísimo. Cada vez que iba al hospital recordaba eso. Un día, porque la mujer era bastante mayor, y digo, ¿se va a jubilar en cualquier momento? Me daba gana cada vez que iba a preguntarle, ¿se va a jubilar ya? ¿Toca ya? Porque estaba esperando la máquina. Ya podéis imaginar lo que pasó, ¿no? ¿Se jubiló? Ni una palabra sobre la máquina. Y entonces peor, porque los que venían detrás de ella no me conocían, eran más jóvenes y ya no tenían pena mirándome. Igual me veían ya viejo, que claro, la doctora mayor me veía joven y tal. Los que venían detrás igual me veían viejo y decían, no, uno más que viene para hacer los controles. Y bueno, ahí fue, la promesa desapareció. Oye, no hay nada peor que una promesa que está allí y que no se hace realidad. Pero no es así con Dios. Dios cumple su promesa y el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón es la señal que Dios cumplirá su promesa. Y por lo tanto, nosotros tenemos paz para con Dios. Podemos ir con confianza por la vida sabiendo que la vida eterna es nuestra. No es orgullo decir, yo sé lo que va a pasar cuando yo muera. Eso no es orgullo, eso es fe. Eso es creer lo que Dios ha dicho. Y por lo tanto, ¿cómo puede Pablo desear gracia, misericordia y paz para Timoteo? La única forma de esperar eso es conocer a Dios nuestro Padre y a Cristo Jesús nuestro Señor. Sin el Padre y el Hijo no hay salvación y no hay esperanza. Y por lo tanto, Pablo desea para estos hermanos toda la riqueza espiritual que es nuestra gracias al mensaje del Evangelio. Bueno, Pablo entra en esta carta con esa introducción. Y lo que voy a decir, iré comentando un poco más sobre la estructura de 1 Timoteo, pero tengo que decir la verdad, no es una estructura fácil de poner un bosquejo y decir el primer punto, el segundo. Lo que sí que está claro es que hay 3 hilos en el pensamiento de Pablo. Y voy a hablar un poco de una trenza. Bien, ¿cómo estamos con las trenzas? Yo el tema de la trenza siempre veía a las chicas haciendo trenzas. Yo tenía amigos que tenían hermanas y sabían hacer trenzas, pero puesto que no tenía ninguna hermana, el tema de las trenzas lo llevo mal. Y mi esposa jamás me ha dejado. Ella tiene mucho cuidado con su pelo, no quiere que yo experimente. Pero bueno, entiendo el concepto de una trenza. Una trenza, tomas por lo menos 3 hilos y lo vas enlazando de una manera que hace al final una unidad. Voy a comparar la carta a Timoteo a una trenza, porque realmente hay 3 hilos en la carta. Primeramente, está el peligro de los falsos maestros. Pablo volverá a ese hilo 3 o 4 veces en la carta.
y es imposible ignorar. Habían entrado personas en la iglesia en Éfeso que eran falsos maestros, estaban enseñando cosas que no era verdad. Y Pablo está escribiendo a Timoteo para advertirle, cuidado Timoteo, cuidado con estos. Y le da instrucción de cómo tratar a estos. Pero justo cuando leemos los primeros versículos de, mira, ahí están los falsos maestros, encontramos que Pablo salta y tiene estos momentos en que habla a Timoteo directamente. Y es como un consejo. Muchas veces empieza esas secciones, dice, oh Timoteo, hijo mío. O sea, dice algo para llamar la atención y luego habla a Timoteo de su vida, del aspecto personal de su vida. Eso es otro hilo que está metiendo en la trenza. Y luego después tenemos un tercer hilo que es el orden en la congregación de Éfeso. O sea, cómo Timoteo tiene que tratar con los hombres, las mujeres, las ancianas, los ancianos, cómo Timoteo tiene que trabajar con cada uno de los grupos y tratar los asuntos para que haya salud en la congregación. Y entonces, efectivamente, cuando miramos la carta, lo que estamos viendo es una trenza de esos tres temas. Vamos a ver que habla de los falsos maestros, habla con Timoteo de su vida, habla de la iglesia, vuelve a hablar de los falsos maestros y así se va formando esa trenza tan bonita que es Primera Timoteo. Bien, entonces tenemos los temas. Lo último que quiero hacer en esta mañana es hablar un poco del ámbito de la carta. Os he comentado que la carta se manda a Éfeso. ¿Vale? La carta es para Timoteo, pero se manda a Éfeso. Entonces, vamos a volver a repasar lo que está pasando en Éfeso. La primera vez que vemos Éfeso es en Hechos 18. Pablo no había visitado Éfeso en el primer viaje misionero. No puse al final el mapa del primer viaje, segundo, tercer viaje, pero seguro que está en tu Biblia, en algún sitio ahí atrás. Pero en el primer viaje había visitado Asia Menor, pero la región que conocemos como Galacia. No había llegado hasta Éfeso. Pero en el segundo viaje sí que llegó a Éfeso, pero Pablo no pudo estar mucho tiempo en Éfeso. Por lo tanto, nos dice que continúa y deja atrás a una pareja muy especial para Pablo, Priscila y Aquila. Los deja atrás y ellos, aunque es una pareja normal y corriente, nos dice que eran hacedores de tiendas. O sea, fabricaban tiendas, eso era su negocio. Y sin embargo, tenían un corazón para el ministerio y estaban allí trabajando para el ministerio. Después de partir Pablo, llega un personaje, Apolos. ¿Recordamos a Apolos? Es uno que llega, pero no conoce del todo el mensaje del Evangelio. ¿Y quiénes son los que le ayudan a comprender mejor el mensaje del Evangelio? Aquila y Priscila, precisamente le ayudan. Bueno, Pablo sigue su viaje por Filipo, por Tesalónica, por todas las ciudades, llega hasta Atenas y en el tercer viaje Pablo dice, quiero volver a Éfeso, es que es mi asignatura pendiente, tengo que volver a Éfeso. En Hechos 19 leemos cómo Pablo vuelve a Éfeso. Por cierto, en 1 Corintios 16, Pablo dice, mi intención es ir a Éfeso y estar ahí hasta Pentecostés. Él tiene ya el pensamiento del tiempo que va a pasar en Éfeso. Nos dice que pasó los primeros 3 meses yendo a la sinagoga. Pablo va allí y va a donde se reúnen los judíos y predica el Evangelio. 3 meses. Qué interesante, 3 meses. Sería parecido, imaginaos, llegar a un pueblo y no hay iglesia cristiana, no hay un sitio donde se está anunciando el Evangelio. Y Pablo se acerca a donde hay personas que son temerosas de Dios. Imaginaos que Pablo se acerca a la catedral, a
a la parroquia, a un sitio donde hay personas que están temerosas de Dios. Y Pablo allí 3 meses anuncia el Evangelio. Después de 3 meses, por fin alguien dice, ¿tú qué haces aquí? Fuera de aquí, le echan fuera y nos dice que pasa a una escuela. Es interesante que a veces pensamos en la iglesia, tiene que haber un edificio, ¿no? Pablo utilizaba una escuela. Total, el domingo, que era como el primer día de la semana, como nuestra lunes, nadie estaba utilizando esa escuela, quizás por la tarde, y Pablo y los primeros cristianos ahí en Éfeso utilizaban esta escuela. Un poco más adelante nos dicen en una casa privada, no sabemos si a lo mejor era una casa que pertenecía a Aquila y Priscila, quizás tenía una casa grande para hacer su negocio, y ahí abrían las puertas, recibían a la iglesia. Pero nos dice, en total estuvo 2 años predicando el mensaje del Evangelio en Éfeso. Y el ministerio crece de tal manera que cuando termina el tercer viaje, su propósito es volver a Jerusalén. No obstante, quiere hablar con los de Éfeso, pero dice, si yo voy a Éfeso, para empezar, tal y tal quiere invitarte a una comida, tal y tal quiere que te quedes en su casa, y dice, no voy a escapar de ahí y no voy a llegar a Jerusalén. Por lo tanto, concierta una reunión con los ancianos de Éfeso en el pueblo al lado. ¿Puse el nombre? No. En Milito, me parece que se llama pero no me hagáis caso ahí, pero vienen los ancianos de Éfeso y se reúnen con Pablo en ese sitio. Por cierto, ahí es el sitio donde está predicando en una casa y se alarga el discurso hasta la medianoche. Podéis dar gracias porque vuestro pastor jamás ha alargado el discurso hasta la medianoche. Hasta pasada la hora de comida quizás, pero nunca la medianoche. Bueno, y había un chaval que estaba en la ventana y el pobre se quedó dormido. Eso pasa incluso en la Biblia, gente que se queda dormida durante el culto, pero bueno, doy gracias a Dios porque no pasa a menudo aquí. Jamás ha empezado a roncar un hermano en la iglesia. Eso lo tengo como bendición. Bueno, se quedó dormido y se cayó de la ventana y dicen, lo recogieron muerto. Y Pablo dijo, uy, me siento implicado en esto, porque igual tendría que haber cortado el sermón antes. No, pero el Señor permitió que Pablo lo resucitara y lo mandó a casa con sus padres. Cuidado, no hay ninguna promesa de eso para nosotros aquí, ¿vale? Si te quedas dormido y te caes y te matas, iremos al tanatorio, pero no tengo más que daros. Bien, Pablo visita con los ancianos de Éfeso en Hechos 20, y luego después no sabemos más de Éfeso en Hechos, sabemos algo más cuando llegamos a 1 Timoteo y sabemos que Timoteo está en Éfeso, y cuando llegamos a la segunda carta a Timoteo aprendemos que hay otro que Pablo ha enviado a Éfeso para estar en la iglesia. Pero hay un sitio más donde leemos de Éfeso. ¿Dónde es? En Apocalipsis. En Apocalipsis aprendemos algo más de la iglesia de Éfeso, pero una generación más allá. Si Pablo estamos viendo en los años 60, todo lo que estoy comentando son los años 60, pues Apocalipsis se escribe sobre los años 90. 30 años han pasado. ¿Y qué está pasando en la iglesia de Éfeso? Bueno, Pablo escribe a la iglesia y es la primera iglesia en su lista. Y en todas las cartas a estas iglesias vemos exactamente el mismo patrón. Primeramente, Pablo empieza con lo positivo. Es un buen patrón para nosotros. Empieza con lo positivo. ¿Qué está pasando en la iglesia que es positivo? Pues mucho. Dice, yo conozco vuestro arduo trabajo. Por cierto, aunque no sé si acabo de decir que Pablo escribe, pero es Juan el que escribe, y el que habla no es Juan, es Cristo el que habla. Así que voy a ver si me aclaro en lo que digo. Y Cristo dice, conozco vuestro arduo trabajo y vuestra paciencia.
requiere paciencia para hacer arduo trabajo, ¿verdad? Porque si no, te cansas y dejas el trabajo. Pero aquí Cristo dice, conozco vuestro corazón, trabajáis y trabajáis duramente y además sois pacientes y constantes en lo que hacéis. Habla de su sufrimiento. Por cierto, en 1 Corintios 15, Pablo tira una pequeña frase y dice, aunque luchara con las fieras en Éfeso, entendemos esa imagen que hemos visto en las películas seguramente, ¿no? De echar a los cristianos a las fieras, de soltar a los leones y tienes a los cristianos en medio y atacan esas fieras a estas personas. Pablo habla y lo vincula con Éfeso. Bueno, no sabemos, solo podemos imaginar. Igual, algunos habían sido tomados por el emperador o por el del emperador y lo habían sido echado delante de estas fieras. Pero el tercer lugar habla de la lucha contra la herejía que existía en Éfeso. ¿Recordáis los tres hilos de la carta? Cuidado con los falsos maestros. 30 años después, Cristo escribe a la iglesia y dice, habéis sido fieles en luchar contra la herejía. Nos habla de dos casos. Primeramente, no podéis soportar a los malos. Uno que empieza a predicar y se supone que habla de, ¡guau! Es buenísimo hablando, pero luego ves su vida y dices, este es un desastre. Su vida no tiene la indicación de conocer el Evangelio. ¿Qué pasa con este? Y en Éfeso habían echado fuera a personas así. Habían dicho, mira, yo sé que tienes mucho don de lengua, de labio, pero tu vida no es lo que debe ser. Fuera de aquí. No habían soportado a los malos. Si leemos las otras cartas a las iglesias en Éfeso, encontramos otras iglesias donde permitían a estas personas a enseñar y Cristo les tiene que llamar la atención. Pero también habla de probar los falsos apóstoles, los que dicen ser apóstoles, pero que realmente no son. Eso era un problema en la iglesia primitiva. Uno se presentaba, yo soy apóstol. Por cierto, vuelve a ser un problema hoy en día. Tenemos muchísimos hoy en día que se presentan como apóstoles de Dios. Acabo de ver en esta semana, estaba investigando un poco sobre esto y estaba comentando que cuesta $600 para ser nombrado apóstol. Y dice, un momento. ¿Cómo que cuesta? Pablo, ¿a quién tuvo que pagar para ser apóstol? Pablo no tuvo que pagar a nadie. Él fue llamado por Cristo y Pablo se presentó a sí mismo y dijo, yo soy el último de los apóstoles. Y sin embargo, hoy en día hay apóstoles corriendo por ahí por todas partes, encima pidiendo dinero y haciendo negocio de las cosas del Señor. Cuidado, mucho cuidado. Debemos también probar a los falsos apóstoles y saber a quién estamos siguiendo. No estamos siguiendo apóstoles hoy en día, estamos siguiendo a Cristo. Ni estáis siguiendo a un pastor, ni estáis siguiendo a líderes, estamos siguiendo a Cristo. Él es el buen pastor. Pues tengo que decir, leo los primeros dos versículos, o sea, los versículos 2 y 3 de Apocalipsis 2 y digo, ¡qué buena iglesia! ¡Qué bien! Que en Éfeso habían hecho caso a la carta que Pablo había escrito una generación antes y están haciendo lo que tenían que hacer. Pero hay un problema, había 3 hilos en el mensaje. Y los 3 hilos tenían que ver no solamente con los falsos maestros, sino tenía que ver con la vida personal y con la vida de congregación. Y por lo tanto, cuando llegamos al versículo 4, dice, tengo esto contra vosotros. Aquí viene lo negativo. Habéis abandonado el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Deberíamos todos
entender lo que es el primer amor, ¿no? Ese amor que captura el corazón y que no hay carga, no conoce carga. Ese primer amor, qué bonito es ver una pareja que acaba de conocerse y se están conociendo y pasar tiempo juntos, es que ni cuentan las horas. Es que pasa el tiempo enseguida. Ese primer amor que realmente capta el corazón. Y aquí Cristo habla a esta iglesia y dice, hacéis bien con la pureza de doctrina, pero tanto enfocar en la pureza de doctrina, habéis dejado escapar por vuestras manos también los otros puntos importantes y sobre todo ese ocúpate de ti mismo. ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Cómo es tu andar diario con el Señor? Y tristemente les llama la atención y les llama a volver atrás, a buscar el primer amor. Vuelve, dice, vuelve. Qué importante es que no perdamos nuestro primer amor para con el Señor. En un sentido es fácil, en un sentido igual llevamos años y bueno, ya tenemos hábitos en la vida, vamos a la iglesia, ya vemos a los hermanos, otro domingo más y continuamos. Y puede que nuestro corazón esté frío, frío, frío. Tenemos buenos hábitos, pero en todo hemos perdido algo de relación con el Señor. Por eso es tan importante lo que enfatizamos el mes pasado cuando hablamos de las Escrituras. De saber que la Escritura es poderosa, la Escritura es suficiente, la Escritura es perfecta. Y por lo tanto, lo que vimos la semana pasada. ¿Y qué estamos haciendo con esta Escritura? ¿Estamos todos los días en comunión con el Señor? Lo que ocurre aquí es fácil hacer paralelos con las relaciones humanas. Es fácil que en la pareja, en el matrimonio, llegamos a tener un compañero de propósito, de camino, ¿no? Un compañero de proyecto, en que trabajamos juntos, pero llegar a vivir vidas paralelas. Yo hago lo mío, ella hace lo suyo, y estamos unidos en nuestro proyecto, pero realmente no tenemos una relación. Qué fácil es empezar a tener esa vida. Y es muy pragmático. Igual dices, sí, pero funciona. Sí, bueno, si quieres eso, supongo que sí que funciona. Pero qué pena perder realmente lo que es la relación que tiene que haber entre... O sea, Dios no quiere sencillamente que una pareja tenga un propósito en común, pero que vivan en vías paralelas. Dios creó el matrimonio ¿con qué propósito? Vuelve a Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer una compañera, una ayuda, una persona que puede compartir vida con él y él puede compartir vida con ella. El matrimonio debe tener buscar, mantener esta relación, crecer en esta relación, para no abandonar ese primer amor. Y eso es una relación, una parábola de la relación entre Cristo y la Iglesia. No, Cristo está haciendo lo suyo y la Iglesia estamos haciendo lo nuestro y tenemos un propósito en común. No, debemos tener una relación en común. Debemos estar en comunión todos los días con Cristo. Debemos estar fomentando esa intimidad, esta relación con el Señor. Y eso es lo que había pasado en Éfeso. Y quiero empezar estos mensajes en este punto, porque vuelvo a lo que es la frase que vemos 2 veces en la carta. En el capítulo 1, Pablo dice que milites por ellas la buena milicia. Bien, hay ese juego de palabras, ¿no? De militar la buena milicia. Esas son palabras que no suelo usar con frecuencia, ya notáis.
Y luego al final, en el capítulo 6, vuelve y dice, pelea la buena, literalmente sería como decir, pelea la buena pelea. Otra vez más, usa exactamente la misma palabra. O sea, si tienes que militar la buena milicia, puedes pelear la buena pelea, ¿vale? Pero el traductor nuestro ha puesto batalla. Perfecto, bien, vamos a dejarlo, pelear la buena batalla de la fe, pero he resaltado la palabra buena. ¿Por qué? Porque podemos pelear batallas que no son la correcta. Y es lo que sospecho que pasó en la iglesia de Éfeso. Captaron parte del mensaje de Pablo. ¡Ay! Tenemos que mantenernos puros de doctrina. Tenemos que echar fuera a los que son falsos maestros. Y lo hacían. Y lo tenían que hacer. Cristo les alaba por hacerlo. Es correcto hacer eso. Pero los otros hilos de la trenza se les habían escapado. Estaban peleando una batalla, pero no estaban peleando la buena batalla. Y si tengo un miedo por algo, es que tengo un miedo que nosotros podamos caer en exactamente el mismo error. Podemos todos estar peleando una batalla, pero igual podemos perder la buena batalla. Y quiero poner delante de nosotros estos tres hilos y hablar de la importancia de el enemigo que está afuera. El enemigo que nos ataca, tenemos que pensar en esto, es súper importante. Tenemos que pensar en el hermano que tenemos al lado, esto también es importante. Pero quiero enfatizar que tenemos que tener presente mi vida personal y cuidar mi vida personal con el Señor. Porque si no, podemos hacer exactamente lo mismo que hizo la iglesia de Éfeso. Y podemos perder el primer amor. Y no quiero que perdamos el primer amor. Quiero que nosotros como congregación avancemos unidos, juntos, con pureza de doctrina, con orden en la congregación, pero con una vida personal entregada al Señor, conociéndolo más y más y más. ¿Cómo vas en ese tema? Hemos empezado hoy con gracia, misericordia y paz. Y empiezo por ahí. ¿Tú has conocido la gracia, misericordia de Dios que lleva a la verdadera paz? Hago esta pregunta, igual puede parecer un poco pesado porque la hacemos mucho, pero es importante hacer. Porque no es lo mismo venir y sentar en este sitio que conocer la gracia, misericordia y paz de Dios. Pregunto, ¿tienes paz con Dios? Solo tú puedes realmente contestar a esta pregunta. Solo tú sabes si en estos momentos gozas verdaderamente de esa paz con el Señor. Pero si no gozas de esa paz con el Señor, es que ni hemos entrado en el cuadro, ni hemos empezado esto. Tenemos primero que empezar por ahí. Tienes que conocer la misericordia, la gracia de Dios que es solamente por medio de Jesús. Entonces, si no estás ahí, hoy es un buen día para comenzar ahí. Aquí estamos, al principio de junio. Perfecto momento. Hoy es el día. Hoy. Pues si no lo has conocido, conócelo hoy. Pon tu fe en Cristo. Pero si estás confiando en Cristo, quiero animarte a tomar ese libro en serio y decir, Señor, quiero realmente que mi vida personal crezca contigo. Iremos viendo ese tema, ese hilo que está enlazado ahí con el resto del libro, pero os quiero animar con ese pensamiento. Tenemos que vivir ocupándonos de nuestra vida espiritual. Vuelvo a la imagen y ahora sabéis por qué puse 3 guantes. Nunca vas a ver 3 guantes así colgados porque a no ser que tienes uno que es manco que está intentando llevar una carrera de boxeo, que es complicado. Pero bueno, lo puse pensando en esos 3 puntos que estamos viendo de pelear la buena batalla. Necesitamos
los 3 puntos. Si solo tenemos 2, solo tenemos 1, vamos mal. Pero fijaos, dice, pelea la buena batalla y luego alrededor dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ese pensamiento de decir, quiero tener aprovechamiento, quiero crecer en mi vida, quiero que mi vida manifieste realmente lo que es una relación íntima y personal con el Señor. Que el Señor use la palabra en nuestras vidas para seguir edificándonos sobre este fundamento. Padre, te doy gracias por Primera de Timoteo, esta carta y pido, Padre, que en este verano que Dios mediante vamos a estar estudiando en esta carta, ruego, Padre, que nos vayas enseñando semana tras semana tras semana sobre estas verdades. Y pido, Señor, que sigas avivando nuestros corazones para que estén a rojo vivo, para que estemos andando en comunión contigo. Padre, si hay alguien escuchando este mensaje que todavía no ha puesto su fe, no conoce esa paz que viene solo por medio de Cristo, ruego, Señor, que abra su corazón para que hoy sea día de salvación. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar